queridos hermanos. Como decía nuestro hermano recién, damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de, esta noche de terminar con estos talleres. Nos toca el módulo 3 y tiene que ver todo lo que hemos estado viendo con la Reforma. Por eso, ustedes recordarán que dijimos al comienzo, cuando empezamos con esto, que la Reforma protestante era algo así como la reacción de Dios contra la mentira. Recordemos brevemente por qué dijimos esto. Porque aproximadamente entre los años 400 y 1400, en ese periodo de 1000 años, el mundo, espiritualmente hablando, se vio cubierto por una densa oscuridad, producto de lo que había ocurrido con la Iglesia y los reinos de este mundo. La Iglesia que absorbió costumbres paganas, las incluyó dentro de las costumbres religiosas, entre comillas cristianas de la Iglesia, lo que hizo que la gente siga detrás de costumbres que poco tenían que ver con la Biblia y por ende se alejen de la voluntad de Dios y desconozcan la simpleza del plan de salvación, lo que Dios había pensado, salvarnos a todos, no por obras, sino por gracia, por medio de la entrega voluntaria del Señor Jesucristo. Así que dijimos que era la reacción de Dios contra la mentira. También dijimos que como consecuencia de eso, la luz de la verdad había resplandecido en las tinieblas. Porque Dios intervino de una manera maravillosa, despertando el entendimiento de distintos hombres. Algunos de ellos, por ejemplo, mencionamos el caso de Wycliffe en Inglaterra. Recuerdan que nombramos también a Hus en Bohemia. Y oportunamente, y de hecho vimos en el último taller, el caso de Lutero, quien en Alemania también es despertado al leer la palabra acerca de la realidad de la salvación, gratuita y para todos los hombres. Por eso dijimos también que aquellos hombres tuvieron osadía y coraje por la verdad. A menudo ocurre que uno se mira y se ve demasiado cómodo, demasiado tranquilo, arriesgamos poco, tenemos poco tiempo, pocas fuerzas, poco coraje. No es así lo que pasó con ellos, que utilizaron una osadía provocada por el Espíritu Santo y un coraje para transmitir la verdad. Y de hecho, de allí en adelante, inclusive con el invento de la imprenta por Gutenberg, la escritura, la Biblia, los evangelios, las cartas de Pablo comenzaron a circular de una manera que fueron muchos los que vinieron al conocimiento de la verdad salvadora en Cristo Jesús. Ahora bien, durante el Imperio Romano, y allí tenemos más o menos una imagen de lo que fue el Imperio Romano, los romanos construyeron 400 vías o 400 rutas, más de 70.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque era muy grande el imperio y ellos necesitaban tener vías para poder viajar, guerrear, proteger, alimentar a sus legiones, pagar los sueldos y de ende, por supuesto, defender también las fronteras de este imperio que se había venido demasiado grande. Si ustedes prestan atención, allí tenemos en el norte, donde llega el Imperio Romano, hasta los límites de los bosques de Germania, de Alemania, y de allí hasta el Cáucaso, que es esa tierra montañosa que está entre el Mar Negro y el Mar de Caspio. Desde España, dando al Atlántico, hasta el Golfo Pérsico, eran todos los romanos. Y después, desde Britania, lo que es hoy Inglaterra, hasta el norte de África. O sea, era un territorio enorme y que debía ser de alguna manera protegido y custodiado. Bueno, nada mejor que para eso que, las rutas. Y estas rutas que ellos construyeron, inclusive, en muchos casos, estas rutas fueron construidas de una manera espontánea. ¿Por qué digo espontánea? Porque las mismas legiones de soldados que iban y venían buscando los lugares más seguros para viajar, para llevar su armamento, iban marcando el territorio con caminos que después terminaron siendo, a la postre, rutas. Esas rutas
iban recibiendo distintos tipos de nombres. Por ejemplo, yo he anotado algunos. La ruta Salaria era la ruta que tenía que ver justamente con el traslado o el transporte de la sal. Por eso vemos ahí la ruta Salaria que iba desde Roma, en gris, hasta donde dice Castrum. Del mar traían la sal necesaria para el consumo en la capital del reino y que de allí salía a todas las provincias romanas. Es interesante ver también, está marcada allí, desde Roma a Brindisi, la Vía Appia. Eso usted lo puede ver allí, está en rojo. La Vía Appia probablemente haya sido la más popular, la más importante, y la Vía Appia recibe el nombre ya no por la función que llevaba, sino por aquel que la diseñó, la trazó y la construyó. Un tal Claudio Apio, apodado el Ciego, fue el que diseñó la Vía Appia que iba desde Roma hasta Brindisi. Que llegue hasta Brindisi era muy importante, porque Brindisi, allá en el extremo, como en el taquito de la bota, era el último puerto, y de allí, con un viaje relativamente corto, podían saltar a otro territorio. Fíjense, inclusive, que la Vía Appia fue diseñada y planificada y construida 312 años antes de Cristo. Es interesante ver que en esta vía, y de hecho en Roma todavía en algunos sectores permanece eso, es donde se construyeron los primeros tramos con cal y con piedras sacadas de los volcanes, que es lo que se ve en la fotografía allí. Pero como se tornó una vía tan popular, de un movimiento permanente de viajeros y de soldados que iban y venían, bueno, comenzaron a construirse, y de hecho se los ve y hay en la actualidad un montón de lugares donde los romanos ponían sus muertos. Pequeños cementerios eran construidos allí a la vera del camino de la Vía Appia. De hecho, hay algunos lugares inclusive que fueron utilizadas por los cristianos. Están las famosas tumbas de San Calixto, que 40 metros bajo tierra albergaban a los cristianos, a nuestros hermanos de la fe, que no teniendo dónde congregarse, cuando todavía no había sido decretada la libertad para el movimiento evangélico, no evangélico, sino espiritual cristiano, ellos se reunían allí en las catacumbas y allí tenían la cena del Señor, allí oraban, allí cantaban sus canciones, allí pasaban la bolsa para suministrar ayuda económica a las mujeres que habían quedado viudas o a aquellos hombres que habían perdido parte de su familia o toda la familia en la guerra. Así que esta vía era muy importante y probablemente sea una de las más conocidas. Ahora fíjese qué interesante es ver que dijimos recién que esta vía llegaba hasta aquí, hasta el extremo de Italia, hasta el taco de la bota donde estaba Brindisi. Bueno, ellos navegaban y cruzaban al sector de Macedonia. Allí, en Pejín, en Macedonia, ellos comienzan a construir la ruta Egnatio, justamente diseñada por Egnatio. Y es interesante esta ruta, ¿por qué? Porque pasa por ciertos lugares y ciertas ciudades que son caras a nuestro corazón, porque son ciudades estrictamente bíblicas y de hecho fueron visitados por el apóstol Pablo. Esta ruta, que recorría más de 1.100 kilómetros, pasaba por Tesalónica, allí lo pueden ver más o menos en el centro de la imagen, iba hasta Cabala, que es el lugar donde descendían de los barcos, inclusive Pablo viajaba de esa manera, y cerca de Cabala, un poquito más arriba a la izquierda, estaba Filipo, donde estuvo preso el apóstol. Y sigue la ruta y termina allí en el extremo, en Estambul. O sea que ustedes vean la distancia que recorría esa ruta. Interesante. Esto fue lo que provocó o lo que generó que los evangelizadores cristianos tuvieran un elemento importantísimo para llevar la palabra. Y por eso se ha dicho a menudo que cuando hay una eclosión en la predicación del Evangelio por la persecución de Jerusalén, los creyentes se dispersan y comienzan a predicar el Evangelio y utilizan estas maravillosas rutas del Imperio Romano para viajar y justamente para poder llevar con facilidad o con cierta facilidad el mensaje de salvación. Ocurrieron algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, se dice que Augusto, el emperador Augusto, en el año 20 a.C., en el Foro Romano, levanta un gran monumento. Y en el monumento, este emperador hace tallar o labrar las distancias que había de Roma a las ciudades más importantes que estaban en las afueras. Lo que hoy para nosotros es una costumbre, salir a la ruta y esperar un letrero pintado de verde con letras en blanco que nos anuncie cuánto falta para el destino al que nosotros vamos, ellos lo escriben en Roma
20 años antes del Señor. Inclusive, este mismo Augusto diseña los millares. Los millares también eran columnas, algunas de ellas de 2 metros de altura, que estaban puestas en las rutas romanas cada 1500 metros y que advertían en griego y en latín cuánto le faltaba al viajero o al ejército para llegar a la próxima ciudad o al próximo descanso. Ellos habían poblado las rutas de lugares para descansar. Algo así como las estaciones de servicio que nosotros tenemos ahora en las carreteras, ellos habían dotado esas rutas, más de 400, con lugares donde podía llegar un viajero, podía comer, podía descansar e inclusive, si tenía dinero para hacerlo, podía cambiar su caballo para seguir el viaje. Ahora todo esto facilitó la predicación del Evangelio. Pero como consecuencia de la cantidad de vías, de la calidad de las vías y del destino de las vías, surge en la sociedad romana una expresión: todos los caminos conducen a Roma. Era cierto, todos los caminos conducían a Roma. Usted podría estar en cualquier parte del territorio romano, del imperio romano, iba a encontrar una ruta, por pequeña que sea, que le iba a llevar a una vía de transporte con la que iba a terminar en la ciudad de Roma. Así que esa expresión, todos los caminos conducen a Roma, era verdad, era cierto, y hacía sentir al emperador y a los ciudadanos romanos verdaderamente orgullosos. ¿Por qué? Porque ellos habían dotado a su reino, a su imperio, de una cantidad de vías que permitía la ida, la vuelta de viajeros, de ejércitos, de médicos, Y bueno, ellos decían, es cierto, somos tan fuertes, somos como imperio tan importantes, que donde usted esté va a encontrar un camino que le conduce a nuestra ciudad capital. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Ahora, quisiera preguntarle a ustedes si alguna vez no ha utilizado esta expresión. Yo creo que es una expresión que nosotros la hemos tomado. Yo creo que más de una vez hemos dicho nosotros, es cierto, todos los caminos conducen a Roma. Porque a menudo usamos esta expresión cuando inclusive tenemos varias alternativas para seguir delante nuestro, pero al darnos cuenta de que todas esas alternativas conducen a lo mismo, terminamos diciendo, todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué todo esto? Porque yo creo, sinceramente, que espiritualmente hablando da toda la sensación que los tiempos se están cumpliendo bíblicamente de tal manera que hoy podríamos decir que todos los caminos espirituales conducen a Roma. Las reuniones que se producen en el Vaticano, ese deseo de ecumenismo, agrupando absolutamente a todos los que dicen creer en alguien, hace pensar que este refrán popular del tiempo de los emperadores espiritualmente está a punto de cumplirse. Pareciera que todo conduce a Roma. Bueno, de hecho, bíblicamente bien sabemos que en los últimos tiempos el dictador mundial va a regir con mano dura desde Roma. Y que como en la época de estos caudillos que eran los emperadores, allí volverá a estar el centro económico, financiero y espiritual del mundo. De allí reinará el anticristo, porque en realidad todos los caminos espirituales hoy tienden a llevar al mundo entero a Roma. Allí se pueden reunir todos con la misma libertad. Católicos romanos, evangélicos, hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo la mirada que no se apercibe de las cosas bíblicas, bajo la mirada de un mundo humanista que intenta de que seamos todos iguales y lograr de algún modo la paz, parece que esto fuera algo bueno. Pero bien sabemos nosotros que no está bien y que no es lo que corresponde. Porque la idea que tuvieron los reformadores, que inclusive les llevó a dar la vida a muchos de ellos, era romper con costumbres de doctrina que habían alejado al hombre y a la mujer del verdadero Dios. Por eso es triste pensar que todos los caminos conducen a Roma. Nosotros debiéramos tratar de evitar que nuestros caminos espirituales nos llevasen a Roma. Nosotros debiéramos abrir los ojos para notar y descubrir qué cosas pueden influenciar en nuestra vida para que sin darnos cuenta, espiritualmente hablando, como hombre de Dios, como mujer de Dios, como iglesia,
volvamos a caminar de nuevo los pasos que nos conducen a Roma, la capital del error, la capital de la mentira espiritual en la antigüedad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque podemos caminar caminos que nos lleven a Roma, en primer lugar, porque en aquella época había un marcado desprecio y desobediencia a las Escrituras. Esto era lo que ocurría. Durante 1000 años la Escritura fue despreciada y desobedecida. Y justamente la despreciaron y la desobedecieron aquellos que debieron amarla, cuidarla, obedecerla y enseñarla. Ellos debieron justamente predicar las verdades fundamentales, pero negligentemente evitaron que muchos pueblos llegaran a la verdad del Evangelio. La Iglesia en aquel entonces manipuló las enseñanzas bíblicas y metió, torciendo la palabra de Dios, enseñanzas humanas. Y la Iglesia permitió que mandamientos de hombres ocupasen el lugar que eran estrictamente bíblicos y de la voluntad de Dios. Debido a esto, tristemente, muchos partieron de este mundo, murieron en este mundo, sin conocer que Cristo había muerto en la cruz por ellos. Y ellos pensaron, habiendo vivido a oscuras, que estaban salvados. Aunque no conocieron el amor de Dios, confiaron en rituales, en ritos y en costumbres paganas, enseñadas por los religiosos de aquella época. Costumbres paganas que en la Iglesia Apostólica Romana perduran hasta el día de hoy. Pero una de las mayores bendiciones de la Reforma fue justamente el amor a la palabra, el amor a las Escrituras. Con la Reforma, la Biblia llegó al pueblo, a los hombres, a los padres de familia, a los jóvenes. De a poco fueron todos teniendo acceso a la palabra de Dios. Y ya la lectura de la Biblia no fue reservada para algunos pocos que inclusive, pudiendo leerla, no la leían. Hermanos, muchísimos dieron su vida por la Biblia. Muchísimos perdieron su familia por la Biblia. Muchísimos entregaron todo por la Biblia. Y como consecuencia de esto, el mundo salió de un letargo espiritual que transformó vidas para vivir en este mundo, pero cambió el destino eterno de los corazones, de la muerte a la salvación eterna. Hoy, mirando un poco las iglesias atentamente, da toda la sensación justamente que estamos dando algunos pasitos para volver a Roma. Me parece por momentos a mí que el desprecio y la desobediencia a las Escrituras nos ha ganado. Empleamos un montón de tiempo en nuestra vida personal, muchísimo tiempo. No estamos a menudo dispuestos a quitarle tiempo a nada de lo que es nuestro. Pero los hogares cristianos no se leen la Biblia. En los hogares cristianos no se ama la Biblia. En los hogares cristianos se la trata de una manera, la Escritura, que da toda la sensación que somos como aquellos. En cierto modo, aunque sabemos de su valor y de su importancia, la despreciamos. Inclusive da toda la sensación que hemos dejado el estudio de la Biblia justamente para el clero romano, para que sea uno quien la estudia y la cuente los domingos a la tarde. Y entonces el resto, sentado desde el banco, presta atención a lo que éste le dice, sea bueno o sea malo. Con otro agravante, que al no leerla en casa, tampoco podemos estar del todo seguros si aquello que se nos está enseñando es útil, es verdadero o es falso. Además, inclusive, evitar el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad para nuestra vida nos frena en el desarrollo espiritual. Y a menudo uno ve congregaciones que tienen muchos años de vida, pero sin embargo, espiritualmente lucen raquíticas. ¿Por qué? Porque la iglesia, llena de personas
con muchas actividades, ha dado algunos pasitos en el camino que lleva a Roma y ha vuelto negligentemente a despreciar y desobedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Si la Biblia, sabemos, es viva y eficaz, cortante, mucho más que espada de dos filos, ¿por qué despreciarla? Si cuando el Señor está orando al Padre por Él, por los discípulos y por los que habríamos de creer, el Señor le pide a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué somos capaces de despreciarla si hemos aprendido de chiquititos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? ¿Cómo hemos cometido la locura de despreciar la palabra y desobedecerla? Si el profeta dice: ¿no es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra? Si es lluvia y rocío para el alma, ¿qué está sucediendo en las iglesias? Me temo que estamos caminando hacia Roma de nuevo. Estamos dando pasitos, casi sin darnos cuenta, que intentan llevarnos de nuevo a Roma. Lo que fue la gloria de la Reforma se está perdiendo entre nosotros. Es una pena que no sea esa nuestra experiencia. Que si hemos vuelto a caminar hacia Roma olvidando nuestro amor hacia la palabra de Dios, hagamos un alto en la vía, en el camino, y al ver lo que debiera significar la Biblia para cada uno de nosotros en nuestras vidas, digamos: conmigo no. Ahora fíjense, ¿no? Cuidado, podemos caminar caminos que nos lleven a Roma, porque está en el medio el tema que es vital: la tradición. ¿Cuántos desvelos le causó a aquellos preciosos hombres de Dios luchar contra la tradición? Dieron su vida, fueron tomados, atados en un palo y quemados en el fuego, perseguidos y perdieron todo. Luchaban contra la tradición. La tradición es la transmisión o la comunicación de lo popular, de doctrinas, de ritos y de costumbres que se mantienen de generación en generación. Eso no es cristianismo. Eso no es seguir a Cristo. Comunicar lo popular, la doctrina, los ritos, las costumbres, mantenerlas de generación en generación, algo que inclusive generalmente se transmitía por vía oral. Bueno, la Iglesia dice que hay claramente dos revelaciones. Hablo de la Iglesia Apostólica Romana. Una revelación que es la que encontramos en la Biblia, que podemos ver, leer, cotejar, estudiar, y una segunda tradición, la que es tradición de hombres. La Iglesia puso, lo cual causó escozor a tantos, a la Biblia a la misma altura que la tradición. Bueno, muchas de esas tradiciones, como hemos visto en otros módulos, eran tomadas de costumbres paganas y fueron insertadas en la Iglesia popular. ¿Qué es tradición? Supuestamente recibida por parte de Dios por algún que otro obispo. La asunción de María al cielo. Ustedes saben que esto no figura en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, la tradición dice que María, después de muerta, no fue enterrada en Jerusalén, ni tampoco en Éfeso, sino como Cristo Jesús ascendió a los cielos. Eso es tradición. Tradición es también que ella es corredentora y mediadora con Cristo. Es decir, que da lo mismo pedirle perdón por los pecados a Jesús y aceptarlo a Él como Salvador, o a María. Eso es tradición en la Iglesia Católica. ¿Qué es tradición? Que su virginidad es perpetua. Que ella no tuvo otros hijos después que el Señor, que tuvo al Señor Jesucristo. Eso es tradición. ¿Qué es tradición también? Más serio todavía. Que Dios ha establecido un castigo temporal para los hombres y para las mujeres, que puede ser flanqueado o pagado de distintas maneras. Rezos, caminatas, ofrendas,
o indulgencias. ¿Qué es tradición? El purgatorio. El purgatorio era algo que ya existía en las religiones paganas griegas también. Es decir, es tradición porque se enseña de que los muertos están en un lugar donde el alma espera su juicio, pero que puede oportunamente ser sacado de ese lugar, por ejemplo, por el pago de un familiar por medio de una indulgencia. Eso es tradición. También es tradición repetidamente orar para lograr un objetivo o una gracia de parte de Dios, y también es tradición la misa por los difuntos. También es tradición, por ejemplo, que un jugador de fútbol cuando entra al campo de juego o cuando sale, se hace la señal de la cruz, o que muchos cuando pasan, algunos de ellos respetuosamente, se hacen la señal de la cruz cuando pasan por una iglesia. Eso es tradición. También es tradición mojarse las manos y hacerse la señal de la cruz al entrar a un templo, aunque en la Biblia no figura. Tradiciones. Los reformistas censuraron todas las tradiciones, porque ellos estaban en total desacuerdo con todas ellas porque se oponían a la palabra de Dios. Aspiraron a volver a un mensaje que tenía que ver con la Biblia, un mensaje cristocéntrico, despreciando la tradición cultural que absorbió la Iglesia y religiosa promovida por la Iglesia desde los primeros siglos. No nos olvidemos que a partir del año 500, todo, 400, 450, comenzó a torcerse. Los creyentes de hoy debiéramos probar a la luz de la Escritura qué es tradición y qué es Biblia. Los creyentes debiéramos ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, cuánto hay de tradición y cuánto hay de cristianismo real en nuestra vida. Los creyentes debiéramos realmente analizar si lo que hacemos en nuestra vida tiene mucho de tradición o tiene mucho de cristianismo. Porque ¿sabe lo que ocurre? A veces nuestras costumbres que vienen de generación en generación, como ocurría y ocurre de hecho en la actualidad con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pueden convencernos de que estamos en la fe, pueden apaciguar nuestro corazón cuando analizamos cómo vivimos, pueden hacernos creer que cumplimos con ciertos rituales o ritos y nada más. Pero no estamos viviendo como el Señor quiere que nosotros vivamos. Hermano, hermana, la asistencia al culto, la manera de vestirnos, el lenguaje, la música que empleamos o no empleamos, puede conformarnos a punto tal de que algo que es una tradición nos haga pensar de que estamos siendo aprobados por el Señor. Debemos examinar nuestra vida una vez más y nuestra vida congregacional reiteradas veces, porque las tradiciones no sirven. Lo que sirve es nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra obediencia puesta en la palabra de Dios, que era por lo cual los reformadores lucharon y dieron su vida. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué dice? Tradiciones de los hombres. Ya las sabía. Algunos que habían creído en el Señor eran tratados de ser llevados a tradiciones hebreas, pero en Cristo todo es nuevo, todo es distinto. No servían aquellas tradiciones para los recién convertidos del judaísmo y tampoco tienen fuerza las tradiciones en la actualidad. Fíjese, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir era una manera de vivir cultural y religiosa hueca, de adoración a los astros, de costumbres paganas, de ritos, de rezos, de oración a los muertos, de buscar intermediarios. Esa era la vana manera de vivir que tenían los destinatarios de la carta a los que le escribe Pedro. Rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el profeta dice algo tremendo para el pueblo, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La iglesia hoy
sigue experimentando tantas costumbres que alejan de Dios. Rituales, caminatas, santos a los cuales se reza, se ora, se les pide, culto a los ángeles, son costumbres, son solamente tradiciones en las cuales no hay perdón, salvación, ni vida eterna. Examinemos nuestra vida para ver cómo andamos cada uno de nosotros en este sentido. Pero cuidado, mucho cuidado. Podemos caminar caminos que nos lleven a Roma y el punto es el clero sacerdotal. Este punto es interesante. El clero sacerdotal. Dijimos, creo que en el segundo módulo, que los emperadores tenían un título que era pontífice máximo. ¿Qué significaba ser pontífice máximo? En las religiones paganas significaba que el emperador, un dios para la cultura romana, era el único capacitado de entrar a la presencia de los dioses y transmitir el mensaje de los dioses al pueblo. Es decir, el emperador era más que el rey, era más que el que gobernaba todas las cosas. Era aquel que era un representante de Dios o de los dioses en la tierra. Por eso su vestimenta, por eso también su corona. Era como un diosito delante del común del pueblo. Cuando la iglesia se une con el emperador, a partir de Constantino, el emperador le da al obispo de Roma el nombre que él tenía. ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo? Sumo pontífice. Es decir, el emperador era el único puente entre los dioses y la gente. El sacerdote en Roma, el obispo, los curas en los pueblos, eran el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres. La Biblia nos enseña sobre la importancia de la oración. Es interesante ver que una de las características preciosas de una iglesia sana es que justamente los hermanos oremos los unos por los otros. Es una virtud, un regalo por parte del Señor poder ejercitarnos en este don que es la oración, que con simpleza cada uno de nosotros, y como de hecho lo hacemos, podamos orar en casa por nuestros hermanos, por los que pasan por necesidad o inclusive por los que no están pasando por necesidad. Perfecto. En aquel entonces, el sumo pontífice era quien oraba por el pueblo, quien recibía de Dios la instrucción, por eso la mentira de la doctrina, no bíblica sino de hombre, y la transmitía al pueblo. Queridos hermanos, aquellos pensaban, ante la presencia de un Dios tan tremendo como se lo mostraba, ante la presencia de un Dios que solamente está ideando la manera de castigarme, ante la presencia de un Dios justo que solamente espera mi mal, el pueblo decía, ¿quién podrá acercarse a él? La respuesta para semejante pregunta era solamente una: el obispo, el cura, el religioso. ¿Por qué digo esto? Porque hoy da toda la sensación que hemos vuelto en nuestros pasos a caminar hacia Roma. Pareciera que ya estamos abordando la Vía Apia, viendo los preciosos paisajes que se levantaban al costado, algún otro puesto de descanso mezclado con alguna tumba, y ya vemos la ciudad iluminada, resplandeciente y gloriosa. Da toda la sensación que nuestros pasos nos están llevando hasta allá. ¿Por qué? Porque aún en las iglesias evangélicas da toda la sensación que ha vuelto a haber un clero sacerdotal. Mire, en las iglesias ha vuelto a haber algo que la Biblia no enseña, una jerarquía espiritual y muy marcada. Inclusive algunos
nombres o títulos que se le daba a ciertos líderes pareciera que hoy no bastan y han sido reemplazados por otros que aparentemente lucen más importantes o que le atribuyen poderes espirituales más serios. Todo creyente es amado por el Padre. Todo creyente ha sido perdonado por el Hijo. Todo creyente es sellado y guiado por el Espíritu Santo. Todo creyente tiene la misma libertad para llegar delante del trono de Dios. Y no necesita de un clero sacerdotal o evangélico que ore por él. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo al principio, está bueno orar. Pero queridos hermanos, hoy se muestra como que la oración de ciertas personas tiene más poder que la de otras personas. Como si nosotros no pudiéramos orar de igual modo que ora alguien en especial por la congregación. Como si nuestra oración no tuviera el mismo poder o pudiera alcanzar a Dios de igual manera que los resultados sean los mismos que si ora alguien que es algo así como un obispo en las iglesias, con un título que lo pone en un estado espiritual superior y en un estrado que el resto de la iglesia nunca va a tener. Porque sabe más, porque ha estudiado, porque tiene el título, porque es del clero, ¿vio? Hermanos, dice 1 Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y la carta a los hebreos aclara, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, es una pena cuando uno prende la televisión y ve que algunas iglesias invitan para la próxima actividad para que los creyentes vengan a recibir la bendición del pastor. El pastor no puede bendecir a nadie. El pastor puede orar para que la iglesia sea bendecida, pero yo no quiero la bendición del pastor. Yo espero la bendición de mi Dios. Bendición que va a llegar a mi vida cuando yo viva en santidad, cuando yo le ame, cuando yo defienda su palabra, cuando viva como un verdadero convertido. Hermano, cuidémonos de caminar correctamente y no tomar alguno de estos caminos que nos quieren llevar a Roma otra vez. Esto se ve con mucha frecuencia en la tele y es una pena. Pero cuidado, y vamos terminando, podemos caminar caminos que nos lleven a Roma y ahí aparece la venta de las indulgencias. Este tema es verdaderamente apasionante, el tema de las indulgencias. Las indulgencias no es algo que inventó la Iglesia Apostólica Romana. Es también una costumbre de pueblos paganos que acostumbraban a dar cierto tipo de perdones. Bueno, de hecho, una indulgencia podía dar el emperador. El emperador podía indultar a un habitante del imperio que sea justamente una persona de estirpe romana o que haya adoptado la nacionalidad romana. Cuando Pablo viaja de Cesarea de Filipos a Roma, va como una persona romana, sabe que va a tener que presentarse a dar cuentas de su predicación y seguramente por su corazón habrá pasado esa idea de que existía la posibilidad de que, no siendo tan grave su pena, sea indultado. Ahora bien, uno de los puntos más importantes de la Reforma fue justamente lo que provoca la Reforma, lo que lleva a Lutero a que analice y escriba algo así como 95 tesis y las ponga en un pergamino y vaya con su martillo y sus clavos y allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg las clave. Lo que a él realmente le terminó por colmar la paciencia, permítanme la expresión, es justamente el tema de las indulgencias, porque Lutero predicaba el arrepentimiento, pero venían los fieles de su iglesia con un certificado firmado por el sacerdote de Roma o por el Papa que decía tus pecados han sido perdonados y tenés 400 años menos en el purgatorio. Así que, ¿qué sentido tenía aquel predicar el arrepentimiento si los indultos del obispo
libraban a la comunidad cristiana de todo tipo de arrepentimiento. Bueno, esto realmente, como decimos comúnmente a nosotros, lo sacó. Y aunque él no quiso separarse de la Iglesia Católica, él escribe las 95 tesis para que los estudiantes y para que los religiosos de Wittenberg las leyeran, las analizaran, para que vieran que había un montón de cosas en la Iglesia Popular que desobedecían la voluntad de Dios. Bueno, él estaba estudiando todos estos puntos sin darse cuenta de que fueron impresos, distribuidos, y que comenzó el hervidero de la Reforma. Ahora, cuando uno analiza lo que significa la palabra indultar, significa bondad, benevolencia, gracia, remisión o favor. No, eso es lo que todos queremos de Dios. Eso es lo que todos aspiramos de Dios. Y eso es lo que la gente quería en aquel entonces por parte de Dios. La gente quería perdón, quería ser indultado, quería bondad, no quería juicio, quería benevolencia, no castigo, quería gracia, no tener que pagar, quería remisión, quería el favor de Dios. Ahora, todas estas cosas podían ser concedidas por cierto tipo de representantes y generalmente bajo ciertas condiciones y con un precio. Viajar a Roma, ver el hueso de algún discípulo, ver las monedas de Judas, subir la escalera por la que supuestamente había sido juzgado el Señor delante de Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Lutero estuvo allí. Lutero subió de rodillas a la escalinata. Lutero lamentó que sus padres no estén muertos, porque él se dijo, de haber estado mis padres muertos, yo ya que estoy en Roma, hubiera pagado por la remisión de sus pecados. Le hubiese ahorrado a mis padres un montón de años en el purgatorio, hasta que miró hacia atrás y viendo cómo vivían los religiosos de aquel entonces, el honor que se le brindaba a las autoridades espirituales, volvió de Roma a Wittenberg totalmente decepcionado. Y al comenzar a estudiar la Escritura y al leer la carta a los romanos, se dio cuenta que la salvación era por gracia. Ahora, este proceso que le llegó a él para darse cuenta fue un precioso proceso que trajo la luz espiritual al mundo. Ahora, lamentablemente, a mí me parece, no sé si ustedes opinan lo mismo, que hay muchas iglesias protestantes, evangélicas, que en la actualidad han diseñado algunos sistemas, han ideado algunas maneras para que los creyentes puedan comprar el favor de Dios. De hecho, a veces nos visitan personas que piensan que la salvación se pierde. No están seguros de que cuando son sellados por el Espíritu Santo, son de Cristo y nadie los arrebatará de su mano. Entonces buscan la manera de indultar su vida carnal, aunque creyentes, con algunas actitudes. Se sienten insatisfechos porque la iglesia, por una cosa u otra, no los hace sentir seguros, los hace sentir necesariamente hombres y mujeres que siguen precisando ser indultados. No hace mucho tiempo hablaba con un hermano que, habiendo como Lutero descubierto algunas cosas en la Biblia y habiéndose ido a presentar delante del pastor de su iglesia y habiéndole mostrado la palabra, recibió un gran reto por parte del pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia le dijo: vos no tenés derecho a leer la Biblia. Para leer la Biblia y estudiarla y enseñarla estoy yo, que tengo 3 años de seminario. Cerrá la Biblia y cuando dudes acerca de eso, venís y me preguntás a mí. Y cuidado cómo vivís y en qué manera cumplís con tus compromisos en la congregación. No sea cosa que Dios te borre de su libro de vida eterna. Iglesias protestantes, ¿cuántos pasitos que está dando la iglesia protestante para volver a Roma?
¿Sabe lo que se le dice a los fieles, hermano? Dios va a actuar, pero vos tenés que hacer tu parte. Generalmente esta parte es económica, ¿eh? Generalmente esta parte tiene que ver con ofrendas. Casualmente ocurre así. Aquellas cosas que tenemos que hacer a modo de indulgencia para seguir siendo del Señor, para seguir siendo salvos. Es triste. Hermanos, se obliga a diezmar controlando las finanzas de las familias, provocando tranquilidad si lo hago o intranquilidad si dejé de hacerlo. Indulgencias. Hermano, asistir a los cultos. Asistir a los cultos a riesgo de perder la salvación o la bendición del pastor, no de Dios, si no llego. Hermanos, hacer ayunos religiosamente y cierto tipo de tareas en las iglesias. No se mira si hay dones, si hay talento, si hay ganas por los hermanos. No, hay que hacerlo. Penitencias, o indulgencias. Queridos hermanos, ser poseedor de dones carismáticos, tenerlos, no se puede no tenerlos. Y ciertos son tan importantes que demuestran si somos de Cristo o no. Indulgencias. Seguir a un hombre, apoyar sus acciones y su política en la iglesia o su estilo de vida, aunque esté en contra de la Escritura. Indulgencias. Mantenete allí. Así tiene que ser. No sea cosa que... Es decir, es tremendo ver lo que se enseña y lo que se predica. Cómo Dios, que nos salvó por gracia cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora que somos sus hijos, va a seguir demandando de nosotros obras humanas para asegurarnos la salvación. Es una locura, es una blasfemia, es una mentira. Hermanos, se predica cierto tipo de indulgencia. Como si Dios hubiese hecho la salvación a medias. Y en cierto modo, se vuelve a predicar en iglesias protestantes un mensaje que ha olvidado la gracia de Dios. Para que la salvación sea, por gracia, un poco, pero el resto por obras. Nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos decir, ni nuestras fuerzas, ni nuestro talento, ni nuestros títulos, ni nuestra presencia, nada aumenta el amor que tiene Dios para con sus redimidos. Tampoco nada lo quita. Lo que no hacemos, lo que le debemos, lo que no somos, Él nos ama así, como somos. Y repito, si nos amó cuando no merecíamos ser amados, ¿cómo no nos seguirá amando ahora que estamos escondidos y justificados en Cristo Jesús? Siendo justificados gratuitamente. No hace falta que hagamos nada. No hay indulgencia necesaria. Cristo nos ha perdonado. Y fíjese el método que Dios utilizó. Justificados por su gracia. ¿Mediante qué cosa? La redención, el pago de un precio que fue operado ¿por quién? Por la sangre derramada de Cristo en la cruz. ¿Qué problema la iglesia? ¿Qué riesgo está corriendo? Le digo a veces a los hermanos mayores, es nuestra función mientras estemos aquí defender esta reforma, que la iglesia siga siendo una iglesia escritural, bíblica, cuya predicación sea Cristo. Nuestra vida debe estar en Cristo. Nuestra doctrina es Cristo, nuestra esperanza es Cristo. Estamos en Él. Y si valemos algo, es su vida derramada en nosotros. Nosotros por nosotros mismos nada somos.
ni nada valemos. Queridos, vamos a ir terminando. Las 5 solas. Las 5 solas no son 5 mujeres que andaban por Roma, ¿eh? Podrían ser, pero no. Las 5 solas son 5 frases en latín o eslogans que surgieron durante la Reforma Protestante y que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores en contraste con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Fíjense qué interesante. La palabra en latín sola significa solamente y es la traducción en inglés solo. Las 5 solas expresan, y por favor recuérdelo, 5 creencias fundamentales de la Reforma Protestante, pilares de los reformadores, esenciales para la vida y de aplicación cristiana. ¿Cuáles son esas 5 solas? Sola Escritura. En primer lugar, sola Escritura. No. Doctrina de hombres, no. Inspiración humana, pero que no está en la Biblia, no. Sola Escritura. Hermano, una vez a Marcela y a mí nos decía un hermano charlando de ciertos temas, querido, si está en la Biblia, hay que cumplirlo, hay que vivirlo. Si no está en la Biblia, no me lo traigan a mí. Sola Escritura. La Biblia es la palabra de Dios tan poderosa que permanece entre 2 tapas de cartón. Que inclusive si la dejamos demasiado tiempo, cuando llegamos a casa después del domingo junta tierra. Es tan chiquitita, hay de un montón de tamaños y hoy podemos llevarla en el celular. Pero todo eso no debe hacer que pierda su valor. Es la Biblia. Nosotros les enseñamos a los chicos que la BIBLIA es el libro de mi Dios. Que sea nuestro libro, porque es el libro de mi Dios. Así que una sola palabra, una sola escritura, pero también una sola gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hermanos, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe, y me atrevo a agregar, y para que nadie tenga que hacer nada más. Ni un poquito así, nada más, por gracia. Otra sola fe. Sola fe. Es importante la fe. Lo que se despierta en el corazón de Lutero es un Dios perdonador. Y eso él comienza a vivirlo y a disfrutarlo por fe. Comienza a darse cuenta que más el justo por fe vivirá. Y dice la Escritura que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador, o sea, que está dispuesto a premiar a todos aquellos que en Él confían, o que le siguen, o que en Él creen. Hermano, nuestra vida debe ser vivida por fe. La fe no debe ser solamente utilizada para creer, cuando necesitábamos de ella para salvación. Debe ser utilizada para vivir la vida cristiana, cuando necesitamos de su cuidado, de su consejo, de su vida y de su corrección. Una sola fe. Solo Cristo. Solo Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo para salvarnos a todos. Solo Cristo. Cristo es el nombre más glorioso de la historia. No hay nombre como Cristo. No hay nada que se le parezca a Él. Encerrado con un nombre humano, Jesús, es Jesucristo, es el Mesías. ¿Qué se podrá comparar a aquel que hizo los cielos y la tierra? Aquel que decidió venir a este mundo para entregarse a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué se podrá comparar a Cristo, que muere y fue enterrado como un humano? ¿Qué se podrá comparar a Cristo, que deja la tumba vacía, que se presenta a los suyos, que les dice: voy pues a preparar lugar para ustedes? ¿Qué se puede comparar a Cristo? ¿O es que acaso hemos encontrado algo más precioso que el Señor Jesucristo? Algo que traiga mayor paz, tranquilidad y satisfacción para la vida. Nuestra vida terrena está basada en Cristo. Está confiada a Cristo. Él es la roca. Él es el camino. Él es la verdad. Él es nuestra vida. Oh, Cristo es tan importante porque Cristo nos ha dado vida eterna.
Solo Cristo es otra de las olas. Y la última, solo gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Él espera nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra adoración. En un siglo y en una época en la cual cientos de millones de personas siguen detrás de doctrinas humanas, dándole la gloria o esperando recibir consejo o sanidad o liberación de personas difuntas que están en el más allá, en un momento cuando las personas se atribuyen poder y honra siendo seres humanos muertos en delitos y pecados, esta sola gloriosa es la que nos habla de que Dios merece la gloria. Entonces, queridos hermanos, que nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús sea una vida que dé gloria a Dios. ¿Es difícil? No es imposible. Nuestros comentarios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, todo que sea para la gloria de Dios. Y que cada uno de nosotros con nuestra vida pueda defender aquello que llevó a la muerte a tantos. Tan precioso. Una sola palabra, la palabra de Dios. Una sola gracia amorosa de Dios. La fe necesaria para creer y que es suficiente para todo aquel que cree. Un solo mediador y salvador, Cristo Jesús. Y a Él, al Dios eterno, a su Hijo, revestidos del poder del Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Querido hermano, hagamos como iglesia y haga usted como hijo de Dios lo imposible. No volvamos a Roma. No volvamos con nuestra vida a Roma. Que la iglesia se mantenga firme en la doctrina de los apóstoles. Hermano, no volvamos a Roma. ¿Les parece bien que oremos? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar juntos aquí para terminar con este estudio que nos ha tenido entusiasmados y ocupados durante este tiempo. Este estudio que tiene que ver con los 500 años de la Reforma Protestante. Oh Padre Celestial, gracias por aquellos que oportunamente despertaste para que el mensaje de salvación sea entregado como tú deseabas. Para que nosotros inclusive seamos los destinatarios de tu amor y de tu gracia. Para que podamos dejar de confiar en nuestras fuerzas, en una religión vacía, en dioses ideados e inventados por los hombres, para poder confiar decididamente en Cristo Jesús. Gracias te damos porque somos de aquellos que tú has salvado gratuitamente. Oh Señor, ayúdanos, como hombres, como mujeres, como esposos, como padres, como miembros de la congregación en este lugar, a mantenernos firmes en el camino que tú has trazado, para que nuestra vida, lejos de las costumbres de la Edad Media, lejos de los rituales paganos, permanezca firme en la doctrina de los apóstoles y que nuestra vida sea vivida para tu gloria y para tu honra. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración y ahora cuidanos al volver a casa. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos por terminado así este taller, el tercero, y deseamos de todo corazón que haya sido de mucha bendición para la iglesia en este lugar y por supuesto para su vida personal también. Que el Señor les bendiga y nos guarde a todos hasta volver al hogar. Amén.